de las otras religiones, al parecer, porque estas religiones son mucho más antiguas que el cristianismo. Con respecto a Siddhartha Gautama, o también denominado Buda, se le conoce con varios nombres. En sánscrito es Bouddha, que significa el iluminado. Es conocido por Siddhartha también, un nombre propio. Gautama, que es en Pali, un idioma que está emparentado con el sánscrito. Gotama es en el apellido. Sakyamuni es otro de los nombres que le aplican a Buda, que significa el sabio del clan Saka. O Bhagavat, Señor, bienaventurado. Tathagata también, el así ido o llegado a la perfección, o el que ha alcanzado la verdad como sus predecesores. Esta última es la denominación usada preferentemente por el mismo Buda al hablar de sí mismo o de otros Budas. El Buda significa el iluminado nada más entonces. No es la primera persona que experimenta la iluminación o el nirvana, sino que él es uno de los tantos hombres que ha experimentado, o mujeres, bueno, del budismo, hombres y mujeres pueden experimentar nirvana. En las otras religiones, en el hinduismo, la mujer para experimentar el nirvana tiene que nacer en la siguiente reencarnación en un hombre. El- por lo tanto, lo que dice Buda de que él es uno de los tantas personas o hombres que experimentaron el nirvana, entonces no fue el primero en experimentarlo, sino que también hubieron otras personas. Y estos también son Budas, es decir, iluminados, los que han logrado la liberación y reprimido todos sus deseos. Los rasgos históricos de su biografía, se discute la fecha de su nacimiento. Algunos dicen que pudo haber ocurrido el 560 o el 568 antes de Jesucristo, 500 años antes de Jesús. Por eso es más antiguo que el inicio del cristianismo. Aunque el cristianismo nos remontamos con las escrituras y las tradiciones judías, específicamente podemos indicar con el llamamiento de Abraham, de alguna manera, o con la liberación de la esclavitud de Egipto, pero hasta ahí se remonta, por lo menos podemos encontrar el inicio ya especial del pueblo de Dios, de donde va a surgir el cristianismo. Él nació al pie del Himalaya, en el actual Nepal. Era hijo de un señor feudal, gobernante de un territorio pequeño a lo largo de la frontera entre Nepal y la India. Quedó huérfano de madre a los 7 días de haber nacido. Fue educado por una tía materna que correspondió a la segunda esposa de su papá. Se casó cuando tenía 17 años y tuvo un hijo, Raúl, era el nombre de su hijo. Abandonó su palacio y la vida de comodidad a los 29 años y se hizo renunciante, es decir, un sadhu, tan austero y dado los ayunos que casi se muere por inanición porque ayunó bastante o ayunaba bastante. Abandonó tanta extremosidad para escoger el camino medio, alcanzó el supremo y completó el despertar o el bodhi, que es la iluminación o el nirvana. De ahí el nombre Buda, el iluminado. Y esto lo alcanzó entre los años, cuando él tenía 34 o 37 años. Luego pasó el resto de su vida predicando el sermón de Benares, puesta en marcha de la ley. De ahí que la rueda sea el símbolo del budismo, como lo estamos viendo en esta presentación. Él comienza a echar a andar o a rodar el ciclo de nacimiento, de muerte, renacimiento, reencarnación, que solo puede romperse mediante otra rueda, el de la enseñanza búdica. Los trazos legendarios de, de la vida de este hombre, solo en torno al año 200 antes del Señor Jesucristo, se van a componer las primeras biografías de Buda.
anteriormente dependía entonces para conocer o acceder a la vida de este hombre, fue por medio de la tradición oral. Y después entonces 200, ¿cuánto estamos hablando? 300 años después entonces, va a tomar forma escrita la vida de, de Buda. Se componen las primeras biografías de él. Por ello, la devoción y la imaginación de los budistas entretejió un ropaje fantástico, legendario en torno al Buda. Son 300 años entonces, en que se va a incluir algunos elementos extraordinarios, como por ejemplo, se cuenta que este había pasado por una serie de reencarnaciones. 91 veces se había reencarnado Buda, a lo largo de 432 millones de años. Todo eso se demoró Buda para experimentar la liberación. En su última reencarnación, habría tenido una concepción inmaculada, tras bajar al seno materno en forma de un elefante blanco de 6 colmillos. Bueno, toda esta es la historia o la leyenda, el mito en torno a la figura de Buda, porque fueron 300 años en que se va a transmitir acerca de la existencia de Buda de manera oral, y obviamente los budistas insertaron estas ideas maravillosas acerca del nacimiento de la historia de Buda. La historia de que salió de un palacio y un anciano, luego un enfermo, un cadáver y finalmente un monje también corresponde a esta leyenda. Los influjos foráneos desencadenantes del pensamiento búdico al budismo tiene como trasfondo o tiene como referencia el hinduismo. El budismo se autoexcluye del hinduismo, aunque el hinduismo, como habíamos observado, es una confederación de varias religiones, aunque tiene algunos elementos en común, la reencarnación, por ejemplo, también el estar sometido a, a un mentor o a un director espiritual, en lo otro, en el nirvana igualmente. En cambio, acá se, se autoexcluyó del hinduismo. Es una reacción frente a la casta de los brahmanes, es anticasta. Es una reacción antibrahmánica, la superioridad de los brahmanes. No está de acuerdo con esto y se opone a esta diferencia social que existe en la India, de las diversas castas. No acepta las estructuras de castas ni tampoco de subcastas. Es el trasfondo de donde surge el budismo. Originalmente es una religión que, que tiene alguna idea, una idea acerca del nirvana, del dharma también. No le interesa a Dios porque Buda decía, no deposite su confianza en un dios o en dioses, ni tampoco deposite su confianza en él mismo, en Buda. Confianza para nosotros los cristianos es sinónimo de fe. La fe se puede definir como confianza. Confianza es una actitud o es que normalmente nosotros la experimentamos. Como por ejemplo cuando nos subimos a alguna micro, algún auto, algún colectivo, algún driver, algún avión, por ejemplo, o en las empresas cuando pagan el sueldo a fin de mes, las personas tienen confianza en todo ello. Por eso que van a trabajar y esperan confiadamente de que le van a pagar al fin de mes. Confianza en las personas también. La fe es una confianza, pero se utiliza el término fe y no confianza porque el contexto es más religioso y es más espiritual. Porque fe es una confianza no en las personas o en las instituciones o en alguna empresa, sino que la fe es una confianza en una persona y no en una religión tampoco, sino que en la fe cristiana es una confianza en la persona de Jesucristo. Acá cuando habla acerca de no depositar su confianza,
En el contexto religioso podríamos traducirlo en las palabras de Buda: no tengan fe en ningún dios o en dioses, ni tampoco tengan fe en mí, diría Buda, sino que tengan fe en ustedes mismos. Ahí estoy traduciendo un poco lo que decía Buda. Tengan confianza en ustedes mismos en alcanzar, por medio de sus propios esfuerzos, la liberación y el nirvana. No es que no crean en dioses, algunos le han señalado que el budismo es una religión atea, pero no ha negado la idea del concepto de Dios. Tiene un sustrato de dioses, como lo vamos a ver. Y es una religión porque tiene esta doctrina del Dharma, que puede ser clasificado por este hecho y también porque tiene ciertas verdades que hay que creer, ciertos ritos que se deben ejecutar, y una idea de trascendencia, por ejemplo, el nirvana. Entonces son características, propiedades, elementos de una religión. Respecto al Dharma, la existencia y la universalidad del sufrimiento. La palabra en sánscrito, dukkha, suele traducirse por sufrimiento, por dolor o también por miseria. Pero este sufrimiento no se trata de un dolor físico, un dolor pasajero, sino del sufrimiento que surge de todas las tensiones existenciales de la vida. En una palabra, de la insuficiencia sentida, de la angustia vital, de la contingencia óntica o del ser, de la existencia del ser y existencial. A ese tipo de sufrimiento está aludiendo el budismo con el término de el dukkha, el término. Podríamos decir entonces que es este sentimiento de angustia o de vacío, para traducirlo en conceptos nuestros, es una insatisfacción, un vacío interior, un vacío existencial, el saberse que quién es uno y para qué está aquí en la tierra, la incertidumbre de la razón por la cual se encuentra en esta tierra, necesita tener ciertos conocimientos, el deseo de conocer, de buscar algo. Bueno, eso es lo que intenta suprimir el budismo, eliminar todo tipo de deseos, porque precisamente los deseos son los que producen este sufrimiento. Lo que le interesa al budismo es acabar con el sufrimiento, pero este sufrimiento es el sufrimiento vital, existencial. Podríamos decir que esta insatisfacción que nosotros tenemos en el mundo de una vida temporal conlleva todos los otros sufrimientos, por supuesto, pero el vital es ese, es una necesidad religiosa, una necesidad de Dios. Y eso es lo que intenta suprimir el budismo, esa angustia de la existencia de los seres humanos aquí en la Tierra, de esta incertidumbre que conlleva la vida, o el dolor de vivir. Eso es lo que intenta suprimir. El nirvana consiste en eliminar todo eso, lo que causa el sufrimiento de los seres humanos. No es cualquier sufrimiento entonces, sino que es el sufrimiento vital y existencial. El origen y la causa del dukkha es la sed. Surge por el deseo de lo apariencial, de lo sensorial, de los placeres o de los objetos agradables, de las ideas o de las imágenes placenteras. El término fin del dukkha, la supresión del deseo de la sed, o la aniquilación, a esto se le denomina nirvana, la aniquilación. Nirvana significa extinción, aniquilación, pero no de la persona, como a veces se interpreta, sino del deseo de lo apariencial, de lo dunkiano. En eso consiste el nirvana. Es el fin de las reencarnaciones. Se puede alcanzar el nirvana en vida, pero en forma definitiva solo con la muerte y con la purificación total. Es una experiencia religiosa el nirvana, en el presente. Es posible alcanzarlo en el presente, pero se culmina, se consuma después de la muerte.
hay una purificación total. En este sentido, se puede parecer un poco la doctrina del nirvana, el aniquilar la sed, el deseo o el dukkha, eliminarlo, es muy similar al concepto del ya, pero no todavía del cristianismo. El apóstol Juan, cuando escribe en sus epístolas, dice que estas cosas han escrito para que vosotros creáis en Jesús y para que sepan que tienen vida eterna. Para Juan, la vida eterna es una experiencia que ya se vive aquí en el presente, pero también para Juan, la vida eterna es una, un acontecimiento o una consumación en el futuro. Es tanto presente como en el futuro. Es como la salvación cristiana. La salvación ya nosotros la hemos experimentado ahora en el presente, pero sin embargo, la salvación y la redención tiene su aspecto también futuro. Una parte de nosotros ya es salvada, que es el alma, la parte inmaterial, espiritual, invisible. Pero en la segunda venida de Jesucristo se consuma esa redención y esta salvación cuando se produzca la glorificación de los cuerpos. El cuerpo todavía ahora, aunque nuestra alma es salva, pero nuestro cuerpo todavía no es salvo. Por eso que está sujeto a, al dolor, a la enfermedad, a la degradación también, al envejecimiento y finalmente a la muerte. Pero se va a experimentar la resurrección en la segunda venida de Jesucristo. Por eso está este elemento del presente y su consumación del futuro. El hoy, pero una redención en el mañana, en el ya, pero no todavía. En ese sentido se parece el cristianismo a lo que está enseñando el budismo respecto al nirvana. No sé si se entendió, mis queridos hermanos, la semejanza entre el nirvana y el- la experiencia cristiana o la doctrina cristiana de la resurrección, de la redención y de la salvación. ¿Quedó claro o hay alguna duda? Están ahí, ¿verdad, mis queridos pastores? Hermana. Está claro, mi hermano Pablito. Ah, Sí, aquí perfecto, muy bien. estamos, hermano Pablo. Ah, perfecto. No se han ido. Muy bien. Pensé que No, me habían dejado solo. hermano Pablo, ¿Sí, pastor Elías? mire, estaba yo analizando el comentario que hacía acerca del nirvana. En realidad hay harto paralelismo casi con la doctrina cristiana, de nirvana, llegar a todo el sufrimiento, todas esas cosas. Mm, Y para mí es una bendición estar aquí, es una bendición, quiero expresarlo con eso, de poder aprender este aspecto porque desconocía todas estas materias, todo totalmente. Y ahora me estoy dando cuenta. Y el peligro también de que alguien de los nuestros pueda perderse en esto, pueda claro, compararlo. Es un exacto. riesgo. Solamente Sí, por esa eso. pequeña acotación, mi hermano Pablo. Perfecto, pastor Elías. Claro, vemos las semejanzas, pero también hay profundas diferencias, muy profundas, abismantes diferencias. Por eso conviene conocer todas las religiones porque nos ayuda cuando comenzamos recién a estudiar religiones comparadas para nuestra autocomprensión, también para la evangelización y para la misión de la iglesia. Y en el aspecto de la misión de la iglesia nos ayuda a identificar los puntos de contacto y las analogías de fe, que son ilustraciones o nos dan pie para iniciar un diálogo, una conversación con otras religiones, y esto podría ser una de ellas, el nirvana. Bueno, sigo explicando lo que es el nirvana, una supresión de la sed, una supresión del deseo, de lo apariencial, y esto es la aniquilación, pero no de la persona, El y de budismo. hecho, y de hecho, ni siquiera en el budismo hay una persona, no está el concepto de persona
El concepto del alma no existe Doctrina, en el budismo. Dharma. Se puede alcanzar en vida, habíamos dicho, pero en forma definitiva solo con la muerte y también con la purificación total. El nirvana es la abolición de toda voluntad, de todo deseo, de toda sensación, de todo cambio, de todo devenir. No es ni la eterna bienaventuranza, ni la nada absoluta, sino que es un estado inimaginable de inconsciencia absoluta y de no ser. Así explica el budismo lo que es el nirvana. No es la eterna bienaventuranza de los cristianos, ni tampoco es la nada absoluta, sino que es un estado inimaginable de inconsciencia absoluta y de no ser. Complejo entender lo que es el nirvana, una inimaginable inconsciencia absoluta de no ser y de no ser. Es decir, la persona El deja nirvana. de ser. Sea lo que fuera, sea lo que fuere en nirvana, lo que importa no es tanto saber qué es, sino buscarlo. El budismo ha renunciado a la especulación filosófica, la especulación teológica. No, además que rechazó Buda el tratar de describir lo que es el nirvana. No sé si se han dado cuenta, pero casi todas las religiones tratan de evadir, de precisar, de saber la esencia de alguna doctrina en particular que ellos defienden, como por ejemplo el taoísmo, renuncia a precisar lo que es el Tao. Solamente se señalan que si alguien puede explicar lo que es el Tao, entonces ya estaría explicando otra cosa y no sería el Tao. También sucede acá con el nirvana. Si alguien explica el nirvana, ya no sería nirvana, porque es incognoscible, inexpresable, dijo Buda. Por eso que no importa, no importa tanto saber, sino cómo se busca y se experimenta el nirvana. Entonces acá es una experiencia. El nirvana es una experiencia religiosa. Para nosotros los cristianos, cuando hablamos de experiencia, sabemos muy bien de qué se está tratando. En todas las religiones, como nos hemos dado cuenta, se debe experimentar. Y esa experiencia equivale a la conversión. Alguien se convierte o tiene una experiencia. Nosotros, cuando tenemos una experiencia con Jesucristo, ¿cómo podemos explicar a otras personas la experiencia que hemos tenido? Muy, muy complejo experimentarlo. Lo podemos explicar de alguna manera, pero la gente, la incrédula, no va a entender mucho de qué le estamos hablando. Entre nosotros podemos entender la experiencia espiritual, el nuevo nacimiento. Sabemos lo que nos están diciendo los hermanos porque nosotros hemos experimentado lo mismo, pero un incrédulo no entiende lo que le estamos explicando. En todas las religiones pasa el mismo fenómeno de la experiencia religiosa, la experiencia espiritual. Acá dice que se experimenta nada más. ¿Qué fue lo que experimentaron? Bueno, la supresión de la sed, pero y del hambre, y la iluminación nirvana, pero ¿qué es eso? Bueno, hay que estar ahí, tener toda una cosmovisión, una articulación dogmática para luego experimentar lo que se está sugiriendo en el sistema religioso budista. Ahí está lo esencial del budismo, que más que una religión y una filosofía, es una disciplina para alcanzar la suprema serenidad, la liberación de las reencarnaciones que nos encierra el deseo de vivir. Eso es el nirvana entonces. Los recursos para obtener esta experiencia, que es tanto presente en nirvana como un acontecimiento futuro después de la muerte. Los recursos para conseguirla. A grandes rasgos, la iluminación se obtiene mediante obras morales, éticas y procedimientos de meditación. Así se logra la iluminación, por medio de obras entonces, ética y procedimiento de meditación. Quizás ahí ya encontramos nosotros una diferencia con el cristianismo. En el cristianismo
La conversión, la salvación, el don de la salvación es por medio de la gracia. Y esta gracia se extiende a todos. Nosotros le denominamos la gracia preveniente, que el concepto de las iglesias pentecostales, arminianas, wesleyanas, movimiento de santidad, la gracia preveniente se extiende a todos los seres humanos. A todos Dios le da la posibilidad de arrepentirse. A todos le restaura el libre albedrío. Y también a todos le soluciona el problema de la depravación total. Y a todos le da la posibilidad de poder creer y arrepentirse de sus pecados. No se extiende solamente a algunos. En el calvinismo, la gracia especial, el concepto del calvinismo es gracia especial. La gracia especial se extiende solamente a los elegidos, a algunos. La gracia preveniente se extiende a todos y a todos le da la posibilidad de arrepentirse y creer en el Evangelio. Y el ser humano lo que debe hacer es simplemente dejar de resistir a esta gracia y recibir el regalo de Dios. Pero toda la obra lo realiza Dios. Y el ser humano después, cuando hace obra, tiene la finalidad de evidenciar, de comprobar su fe, de demostrar, exhibir su fe. Las obras son consecuencia, resultado, fruto, evidencia de la auténtica, verdadera fe, como señal de agradecimiento por la obra que realizó. Y además que lo ha constituido a un nuevo creyente con la finalidad de que haga buenas obras. Se convirtió y se hizo creyente para hacer buenas obras, las cuales Dios había preparado de antemano para que nos dedicáramos a ella, dice el apóstol Pablo en Efesios. En ese sentido, no es una obra humana la salvación en el cristianismo, sino que es una obra enteramente de Dios. La obra de Cristo muriendo en la cruz es de Dios, y luego extendiendo su gracia a todos, denominada la gracia preveniente, dándole a todos la posibilidad de convertirse. En cambio acá, en el budismo, el ser humano es el principal protagonista acá. Buda decía eso, no confíen en un dios, en dioses, ni tampoco confíen en el propio Buda. Confíen en ustedes mismos, en la experiencia que tengan ustedes de alcanzar la iluminación. Pero esto se obtiene mediante las obras morales, éticas y procedimientos de meditación. Ese es uno. Y también se obtiene por medio del renacimiento o encarnación budista. Debe renacer otra vez. A diferencia del hinduismo, el budismo no cree en el alma. Por lo tanto, no se puede aplicar el término reencarnación cuando hablamos de, de este traspaso de una entidad espiritual, una sustancia inmaterial de una vida a la otra. No se puede hablar en ese sentido. Es muy, muy complejo entender el budismo, porque primero que nada no hay alma ahí, en este sistema religioso. En el hinduismo sí hay un alma, hay una sustancia espiritual invisible, incorpórea, que se traspasa de una vida a la otra. En las otras reencarnaciones es un alma el que se pasa a la otra vida. En cambio, acá en el budismo no se puede hablar de reencarnación, sino se tiene que hablar de renacimiento. No es una persona, no es un alma el que nace en la otra vida. Se emplea una analogía, y esa es la que vamos a ver a continuación, esta analogía de una llama de fuego que enciende otra. La otra característica del budismo es que no intenta cambiar el mundo mediante la técnica y la política como Occidente, sino cambiarse cada uno mental e interiormente a sí mismo. Es una religión entonces individualista en este sentido, que no tiene su aspecto social, no está interesado en cambiar el mundo. En el cristianismo no se puede hablar de individualismo, de ser una comunidad que intenta cambiar el mundo, porque en el cristianismo, de acuerdo a la zona geográfica donde se encuentra el cristianismo, y también de acuerdo al movimiento evangélico protestante
o también católico romano, todo eso depende. Por ejemplo, en las iglesias del Oriente, allí la iglesia oriental se inmiscuye en los asuntos públicos, los asuntos políticos, económicos, culturales y nacionales. Está presente. Y siempre en las iglesias del Oriente ha habido una estrecha relación con el Estado, y es parte del Estado. En Rusia, por ejemplo, en Ucrania, en Etiopía, bueno, en la iglesia copta en Egipto no se puede porque los que gobiernan son musulmanes. Pero en Armenia, de hecho Armenia es un país oficialmente cristiano, ¿no? Imagínense la relación estrecha entre el Estado, el gobierno y el cristianismo. En el catolicismo romano también hay muchas variantes dentro del catolicismo romano. Algunos estrecha relación con el Estado, otros, otros son monjes. Los monjes, ellos son extremos, ellos se van a vivir una vida contemplativa, de devoción, de contemplación, de oración en los monasterios. Hay otros que sí hay una relación con el Estado por medio de la autoridad máxima, que es el Papa. Y hay otra corriente teológica que es la teología de la liberación, que intenta cambiar las estructuras de los países, las estructuras opresivas, injustas y corruptas, para establecer una especie de reino de Dios aquí en la tierra. En el protestantismo ocurre del mismo modo. Las iglesias protestantes, algunas son apolíticas en ese sentido, y otras son más políticas. Y algunos también protestantes hablan de la teología de la liberación, y otros cambiar las estructuras opresivas o explotadoras, estructuras injustas, por medio de la implementación de políticas, en la política de principios cristianos. Esto lo intentaron hacer la iglesia metodista, la iglesia anglicana, la iglesia presbiteriana, a final del siglo XX. Estamos hablando del año siglo XIX, el año 1800 y tanto. Y otros evangélicos no se relacionan en absoluto con la política. En los pentecostales, por ejemplo, decía Lalibé que los pentecostales en la época de los 60, él escribió un libro, en los 66, 67 escribe una obra, y él señala que los pentecostales han hecho una especie de protesta contra lo social, una automarginación de la vida pública. Y también lo menciona Juan Sepúlveda en su libro De peregrinos a ciudadanos. También habla exactamente lo mismo, pero sin embargo después con Juan Sepúlveda escribe en la época de los 90, señala que esa marginación, esa autoexclusión, esa protesta social de los pentecostales de no relacionarse con la vida pública ha cambiado. Y ahora ya no, ahora hay políticos que son evangélicos, que son diputados. Y alcaldes también, concejales, hay evangélicos. Por lo tanto, es muy variable. No se puede decir en el cristianismo que es individualista y otro que quiere cambiar el mundo por medio de la técnica y la política. No se puede decir. De acuerdo al movimiento cristiano, de acuerdo a la época también, y de acuerdo a la zona geográfica donde se concentra el cristianismo. El budismo intenta cambiarse a sí mismo nada más. Podemos ver aquí la diferencia con el cristianismo, que la posibilidad de salvarse no consiste en los esfuerzos humanos. Esa es una diferencia entre uno y otro. El budismo es una religión agnóstica, es una religión sin Dios, hacedor de las cosas y modelo de los hombres. Los budistas no admiten la existencia de Dios en cuanto causa del universo o hacedor supremo del universo. Porque para el budismo el universo es eterno. ¿Quién lo va a crear si siempre ha existido? No se puede crear lo que siempre ha existido. Por lo tanto, no hay un Dios hacedor, creador de todas las cosas. Complejo predicarle a un budista. Nosotros podemos ir a algunas zonas, países budistas, supongamos que aprendemos el idioma, y supongamos que empleamos la misma estrategia aquí en Chile, de predicar al aire libre. Hay un único Dios, creador del cielo y de la tierra, ¿no? Lo escucha un budista, el budista
no lo comprende bien, diría, pero si todas las cosas siempre han existido eternamente. El modo de evangelizar sería distinto ahí, muy distinto, no como aquí en Chile, sino por medio de un diálogo, primero comenzando con la semejanza y de ahí de a poco, con las diferencias. Llevaría muchos años, años en poder ganar a una persona para Cristo con un budista que está preparado, que conoce bien la doctrina budista. Los misioneros tienen esta experiencia. Se han demorado muchos años en poder hablar del Evangelio y producir, porque alguien se convierta, producir un converso. Y para plantar una iglesia es más difícil todavía. Pero están ahí los misioneros esforzándose de predicar en todas las culturas, en los musulmanes, los budistas, hinduistas, entre otros. Creen también en una causa finalis, imán del hombre y su destino postmortal, que es el nirvana. En eso ellos sí creen, en el nirvana. Por eso que es una religión, porque existe una conciencia o alguna comprensión de la trascendencia, y ese es el nirvana. El nirvana lo identifican con la divinidad, pero no es un Dios personal creador. Tampoco es monoteísta, panteísta, como lo habíamos dicho anteriormente. Es algo muy, muy extraño. El nirvana no se parece, ni menos aún se identifica con el monoteísmo de un solo Dios. Tampoco con el politeísmo, tampoco son varios dioses. Tampoco el nirvana es panteísta, es decir, todo es Dios. ¿Qué es lo que es entonces nirvana? Es muy difícil. Si no es panteísta, no es politeísta, no es monoteísta. Para los budistas, el Dharma es un poder, un orden impersonal que lo rige todo. El Dharma es un poder, pero impersonal, que tiene orden y es regidor de todas las cosas, pero es impersonal, no es una persona. Tienen estas ideas entonces, el Nirvana y el Dharma, un orden impersonal que todo lo rige. Tienen con ciertas ideas de divinidad. Se puede hablar entonces del budismo en una especie de pancosmismo budista y sus ciclos. El budismo desacralizó y desdivinizó el panteísmo hindú. Cuando hablamos de panteísmo, ¿se entiende la idea o todavía no se comprende cuando hablamos de panteísmo? Por favor, si alguien me puede explicar lo que es el panteísmo, quizás no todos entiendan. Panteísmo. Todos entienden lo que es el panteísmo, hay algunos que no comprenden este concepto. Panteísmo. Panteísmo, si no me equivoco, es todo es Dios. Todo es Dios, perfecto. Esa es la idea. Panteísmo, pan significa todo, teo, Dios. Panteísmo entonces significaría todo es Dios. Una lombriz es Dios, un árbol es Dios, una mesa es Dios, un computador, un celular es Dios, una piedra, la tierra, el mar, un árbol, el pasto, una flor, el cielo, la luna, las estrellas, todo es Dios. Todo lo que existe, objetos, todo lo visible, todo es Dios. Los hombres son dioses también, las aves, los insectos, los peces, todos son Dios. Manifestación de Dios. Eso es el panteísmo. Absolutamente todo es Dios. Entonces, el budismo desacralizó y desdivinizó el panteísmo hindú y sus ciclos cósmicos emanados de Brahman. Tampoco creen en el Brahman, convirtiéndolo en lo que se puede denominar pancosmismo, en cuanto cree que el universo es eterno y eterna e ininterrumpidamente sometido a un proceso
de degeneración hasta que llega la total degradación ética de todos los pueblos. Entonces se inicia un nuevo ciclo cósmico igual a los anteriores. Aunque se diferenció el budismo del hinduismo, sin embargo, continúa con el mismo concepto de la historia, que es un concepto cíclico de la historia. Tiene un inicio y un final, donde todo se ha destruido. Pero esta destrucción tiene la finalidad de reconstruir otra vez el mismo ciclo. Y otra vez el ciclo vuelve a iniciarse. Creen en el ciclo cósmico. Esa es la otra diferencia también con el cristianismo. El cristianismo, con respecto a la historia, no es cíclica como este círculo que estamos viendo acá, sino que la historia cristiana es lineal. Tiene un inicio y tiene una consumación final, una meta. En cambio, aquí en el budismo, en el hinduismo, no hay ninguna meta, sino que todo vuelve a repetirse miles y miles, infinitamente, eternamente. Por eso que ellos necesitan liberarse de este ciclo cósmico. Nosotros no necesitamos liberarnos de ningún ciclo cósmico porque no existe para nosotros el ciclo cósmico. Sí, hermana Ignacia dice, al igual que el hinduismo, claro, son iguales que el hinduismo, porque recuerde que proviene del hinduismo. Es una protesta contra el sistema de las castas del hinduismo. Es una religión sin oración. En todas las religiones se ora, excepto en el budismo. Aquí no se ora, porque si no hay Dios, ¿a quién va a orar? Tampoco hay alma. El alma, no hay oración aquí. En general, los budistas, especialmente los teravádicos, mucho más en sus orígenes del budismo, no oran. Cuando hablamos del budismo, debe pensar usted igual que en el cristianismo, y así quizás a nosotros nos consideran las otras religiones, cuando nos estudian a nosotros los cristianos. Nosotros, el concepto de cristiano que nosotros tenemos es protestante, que surgimos en el siglo XVI. Como una caricatura para nosotros, porque no todo entiende del mismo modo, pero comúnmente los evangélicos piensan que la verdadera cristianismo comenzó en el año 1900, en el siglo XVI, en 1517, y anteriormente no había iglesia, estaba toda corrompida. Por lo tanto, ahí comienza la verdadera iglesia. Y otros dicen que proviene paralelamente al catolicismo romano desde los tiempos del siglo I. Pero el cristianismo es eso para los evangélicos, solamente eso es el cristianismo, del siglo XVI y los evangélicos. Y los otros no, esas son todas corrompidas, son todos idólatras, son todos del diablo, podríamos decir. Cuando a nosotros nos estudian los hinduistas, los budistas, los musulmanes, quizá dicen el cristianismo, esto es lo que creen los cristianos. Y cuando nosotros lo leemos, decimos, pero esto yo no es lo que creo. Nosotros somos cristianos y decimos, esto no es lo que yo creo. Por ejemplo, en el sacerdocio, en, en el bautismo que tiene propiedades salvíficas, también en la transubstanciación, que el cuerpo y sangre de Cristo se convierte realmente, o que creen en muchos dioses, ninguno de nosotros creemos en muchos dioses, y que los cristianos llegarán a ser dioses. Oh, yo no es, jamás he aprendido, me han enseñado que llegaremos a ser dioses. En realidad lo que están haciendo las otras religiones es hablar del cristiano del Oriente, del cristiano católico romano, también podrían aludir a los protestantes, y igualmente podrían aludir dentro del cristianismo a los mormones y a los solo Jesús también, a los unitarios. No sé si incluirían también a la iglesia, al Salón del Reino de los Testigos de Jehová. Todo eso para nosotros, los testigos de Jehová son una secta, los mormones también son una secta. En el budismo también ocurre el mismo fenómeno. En el budismo hay varias ramas. Algunas son ortodoxas y las otras son heterodoxas.
Las ortodoxas son los terabádicos. Ellos son los ortodoxos y no oran a ningún dios porque no hay ningún dios acá. ¿Qué practican entonces? La meditación, que es una concentración intrapsicológica, pero jamás la oración de súplica o la oración de petición, que es la manifestación primera del sentido religioso, de la creencia de la divinidad. Pero con el tiempo, como todas las religiones, hay un origen y después, cuando termina la primera generación de creyentes, se van adoptando algunas prácticas distintas a los creyentes originales. En el cristianismo ocurrió así también. En el cristianismo en el siglo primero, en el Nuevo Testamento, encontramos a presbíteros, a obispos, a episcopos, a poimén, que son los pastores, y a los diáconos, los oficiales de la iglesia. Pero después, en el siglo segundo, resulta que nos encontramos con sacerdotes ahora, que están oficiando en los templos. Acá en el budismo pasa algo muy parecido, porque después se comenzó a practicar la oración en algunas ramas del budismo, como la de la tierra pura, fundada en China, la tradición mahayánica, una tradición heterodoxa del budismo, cree en un paraíso donde gobierna un Buda, pero creen que existen muchas tierras puras, por tanto existen muchos Budas y existen muchos paraísos. En el Tíbet también se practican las oraciones por la creencia en innumerables divinidades terribles y apacibles y multitudes de demonios que requiere de las oraciones. El Tíbet es de donde es o proviene el Dalai Lama. Estas oraciones se efectúan en el Tíbet por medio de banderas de oración y también molinos de oración. Originalmente no hay oración, aunque después sí se ora. Originalmente no hay Dios, pero resulta que después Buda es Dios y controla un mundo y hay muchos paraísos. No especulaban de estos temas del paraíso, pero resulta que después hay paraísos en el budismo. Pero aquí estamos estudiando el budismo original, por lo menos en sus raíces, de la rama ortodoxa. Es una religión, entonces, sin Dios, es una oración sin oración y es una religión sin alma. No creen los budistas en el alma. No admite la existencia del alma o del yo consciente, o como se prefiere llamar, al principio vital, espiritual, inmortal del hombre. No existe el yo, no existe la persona, no existe el individuo que tiene sentimiento, voluntad y inteligencia, una conciencia que se traspasa a la siguiente reencarnación como en el hinduismo, sino que porque no creen en aquello, no hay alma en las personas, no hay persona tampoco. ¿Cuál es la explicación que dan entonces de esto de los renacimientos? Porque tampoco se puede hablar de reencarnación en el budismo, de renacimiento solamente. La analogía que ellos emplean es la siguiente, la que están viendo ustedes en la presentación, en una vela, en esa llama. Hay una vela que tiene una llama y al contacto con la siguiente se enciende otra llama. La pregunta que puede surgir aquí es, ¿la llama de la segunda vela es la misma llama que de la primera o es otra? ¿Qué dicen ustedes, mis queridos pastores, hermana María Ignacia? ¿Qué dirían ustedes ante esa pregunta? ¿La llama que enciende la segunda vela, esa llama de la segunda es la misma o es otra llama? Aquí la hermana Ignacia dice, yo pienso que es otra llama. ¿Qué opinan
los hermanos Alexis, los demás pastores. Porque esa es la explicación que dan los budistas con respecto y la pregunta, ¿esa llama es la misma o es otra llama? Hermana Ignacia dijo que es otra llama. No sé qué opinarán los demás con respecto a esa llama, si será la misma o será otra. Sería la misma, dado que le está compartiendo a la otra. Sería la misma. Muy bien, eso es lo que nosotros podríamos responder, ¿verdad? Que es la misma llama. Los budistas lo explican de esa forma, emplean una analogía. Esa llama enciende otra. No, ellos dicen que no es la misma, sino que es otra llama. Están hablando acerca de un renacimiento. Pero si es diferente a la vida, es consecuencia, resultado de la anterior. Esa llama puede encender después a otras velas y todas las llamas serían diferentes, distintas. Pero supongamos que todas estarían encendidas, serían distintas porque hay una en una vela y otra llama en otra vela. Pero cada una es consecuencia, resultado de la siguiente. Así también ocurre con los renacimientos. El renacimiento puede ser en un animal, en algún insecto, en otra persona. Esa persona renació allí como consecuencia o resultado de una vida anterior. Pero no es la misma persona, porque no hay persona y no hay alma. No hay una entidad espiritual, invisible, inmaterial, una sustancia que se traspasa a la siguiente. Pero, pero es consecuencia o resultado de la anterior. Difícil buscar un término para expresar eso. ¿Qué es lo que se traspasa? Bueno, la imagen, el modelo es esa llama que se traspasa a la siguiente. Es distinta, pero resultado de la primera. No hay alma entonces en el budismo. Como no hay alma, entonces no hay pecado. Porque ¿quién es el que peca? El alma. ¿Y con quién, a quién peca? ¿Contra quién peca? Contra Dios. Pero si no hay alma y no hay Dios, ¿contra quién va a pecar? El pecado privado de la dimensión teologal. El pecado no puede ser la ofensa consciente del hombre contra Dios. El budismo carece del concepto de persona, de Dios, del legislador supremo en el sentido de las demás religiones en general. Por lo tanto, no hay pecado. Si una persona va a una sociedad que es budista y todos han sido instruidos en el budismo y comienza a predicar al aire libre que hay un creador de todas las cosas, un Dios que ama a todos y que todos provenimos de Él y Él nos creó a todos a su imagen y semejanza y que el diablo los tentó y cayó en pecado y ahora los seres humanos están perdidos, necesitan arrepentirse porque pecamos contra Dios, somos pecadores, y Jesucristo vino a salvar nuestras almas de la condenación y del infierno. Todos esos conceptos de Dios, y si tú oras a Él y lo aceptas como tu Señor y Salvador personal, serás salvo. Pero tienes que orarle a Él. Y tiene un alma que salvar. En el budismo no entenderá absolutamente nada, porque primero, en el budismo no hay Dios, no hay oración, no hay alma, no hay pecado, no existe nada de eso en el budismo. Muy difícil predicar a un budista, cómo explicar el evangelio a un budista. Ahora entonces ya estamos entendiendo un poco por qué la iglesia primitiva del siglo segundo, tercero, se demoraba 3 años en preparar a una persona para el bautismo en agua. Porque ellos consideraron que 3 años es un tiempo suficiente para que una persona que tiene una religión, que eran religiones mistéricas de los griegos o romanos, por ejemplo, se demoraba ese tiempo en poder eliminar o cambiar su cosmovisión, eliminar sus creencias anteriores y ordenar
todo un mundo en su cabeza que tiene que ver con la cosmovisión y convertirlo en cristiano. No era un asunto simple, sencillo, sino que había un trabajo de vocación que se demoraba 3 años. Si en la iglesia primitiva del siglo segundo y tercero se demoraba eso, entonces más o menos nosotros, si alguien primero acepta conversar con un cristiano, hacerse amigo de un cristiano, porque el proceso es largo, y después quiere comprender y conocer más el cristianismo, en ese proceso de conocer el cristianismo, ya se demoraría entonces 3 años en, en que se produzca la conversión o adquiera o se bautice en una iglesia cristiana. Porque tiene que reaprender todo de nuevo en otra cosmovisión, en otro sistema religioso. El budismo entonces es un ateísmo politeísta. Cuando le preguntaban a Buda sobre la existencia de los dioses, él respondía con otra pregunta. ¿Y por qué me preguntas eso? El budismo que no cree en Dios ni en lo divino, sin embargo, cree en muchos dioses. Extraño, ¿eh? El budismo, un ateísmo politeísta, no cree en Dios, pero sin embargo cree en muchos dioses. Admite, de hecho, el budismo 6 clases de dioses en el mundo del deseo, lo apariencial. 17 dioses en el material e incontables en el inmaterial. La creencia de Dios en el budismo son residuos de la religión de la cual se desprendió, es decir, son residuos de la religión hinduista. No alcanzó entonces el budismo eliminar todo trasfondo y toda creencia hinduista. Arrastra todavía estas ideas de dioses. Estos dioses son superiores a los hombres, pero perecederos como ellos. No son inmortales estos dioses, ni tampoco son todopoderosos, ni esencialmente diferentes a los hombres. Estos están sometidos también a la ley kármica y a la cadena de reencarnaciones. Incluso están sometidos al mismo Buda. Estos dioses entonces del budismo parecen seres humanos igualmente. Son seres humanos entonces, pero divinizados. Porque ¿cuál es la diferencia con los seres humanos? Ninguna. Si están sometidos también a la ley del karma y también están sometidos a Buda. Para liberarse de este ciclo de reencarnaciones también deben reencarnarse. Estos dioses en el budismo entonces son imagen y semejanza de los hombres. Estos dioses son incapaces de conceder la salvación. Ellos mismos la obtienen mediante la aplicación terapéutica budista. Pero existen estos dioses para algunas necesidades particulares de los seres humanos. Con las ofrendas y sacrificios se puede conseguir de los dioses lo que ellos pueden dar. ¿Qué dan estos dioses? Estos dioses dan la riqueza, la primogenitura, el amor, la fama. Pero, pero el buen budista, el budista, el sistema religioso budista, es precisamente la riqueza, la primogenitura, el amor, la fama, es precisamente lo que no quiere, porque ha renunciado a todo ello, ha suprimido todo deseo de riqueza, de primogenitura, de amor y de fama. Por eso que no le interesa en el budismo los dioses, porque de hecho estos dioses existentes son un obstáculo para la liberación, porque le están sugiriendo tener ciertos deseos que le impide la liberación, porque la liberación consiste en suprimir todo deseo. No eliminaron del todo los budistas a estos dioses, ¿eh? En su sistema religioso, persiste hasta el día de hoy. En una oportunidad escuché, esto está grabado en un profesor de una universidad católica, parece que era de Colombia, estaba defendiendo una disertación doctoral. Y el asesor le preguntó, o los que estaban examinando al candidato, le preguntaron
Si la religión budista no cree en Dios y es una religión atea, entonces, ¿cómo puede ser considerada una religión? Y el candidato respondió, efectivamente, aunque es atea, pero no ha negado la existencia de los dioses. Sigue este sustrato de lo trascendente y de cierta divinidad. Claro, recuerdo que dijo hasta eso y después siguió hablando de otro tema, pero también dentro del sistema religioso budista hay varios dioses, pero no se enseña, no se fomenta precisamente porque constituyen un obstáculo para la liberación, porque dan lo que no debe aspirar un budista, un buen budista. En teoría, y según sus escrituras básicas, así como de acuerdo con la enseñanza oficial, el budismo es agnóstico, pero en la práctica, en algunas escrituras, es politeísta. ¿Qué le parece esta religión? Es atea, agnóstica y politeísta. El Dharma es una especie de un poder impersonal y el Nirvana es una divinidad, pero no es monoteísta, panteísta ni politeísta. Monoteísta, panteísta ni politeísta. Es pancosmista. Esa es esta extraña religión, fascinante religión, cuando alguien lo estudia a profundidad. ¿Algún comentario, mis queridos hermanos, pastores, hasta ahora de esta religión? Sin Dios, pancosmista, sin oración, sin alma, sin pecado, ateísmo, agnóstico, politeísta al mismo tiempo. Es una religión muy compleja en realidad y que para evangelizar sería muy complicado porque no hay, no habría no habría nada de por qué arrepentirse ni una necesidad de arrepentimiento, porque si no hay alma, no hay a quien clamarle, no hay un estándar moral como en el cristianismo, eh, y alcanzar el nirvana es por obra, entonces todo el mérito les corresponde a ellos y no tienen ni culpa alguna ni ninguna conciencia de pecado. Es muy complicado, sería un trabajo arduo evangelizar a un budista. Correcto. Así es, pues. Eh, así es. Y por eso que todos los misioneros tienen que conocer las otras culturas. Tienen la, la necesidad, la responsabilidad de conocer las otras culturas. Porque alguien puede sentir el llamado misionero y aprender un idioma que es el inglés, porque es la puerta de entrada para los otros idiomas, y está muy entusiasmado, reúne los recursos económicos y puede ser sustentado económicamente en el extranjero por una iglesia, pero no tiene conocimientos de las otras culturas, de antropología cultural, no ha tomado misionología, no ha tomado religiones comparadas, tampoco teología sistemática, porque tiene que conocer la teología sistemática y la Biblia. Y comienza a hablar, va a tener muchos problemas, va a frustrarse ese predicador o ese misionero. Por eso los misioneros actuales necesitan conocer la teología sistemática, lo elemental de la teología sistemática por lo menos. Es decir, los atributos, cómo es el Dios cristiano, porque si no está muy firme en sus convicciones, el Dios cristiano, sus atributos, cómo es, lo más probable que enseñe otro Dios en otras tierras cuando se vaya. Y no logra explicar bien la doctrina de la Trinidad, tiene que conocer muy bien la unión hipostática también, porque si no va a comenzar a confundir al Dios nuestro con otros dioses de las otras religiones. No va a lograr distinguir, hacer la diferencia. Tiene que conocer las otras religiones igualmente, para saber por dónde comenzar y cómo comenzar un diálogo, una conversación y una evangelización. El, bien, continuemos entonces analizando el budismo. Habíamos dicho que es una religión agnóstica oficialmente, pero y también atea y politeísta por otro.
Pero el politeísmo no le interesa mucho a ellos porque los dioses ofrecen algo que ellos no desean y de hecho algo que van a evadir. Tendría que ser mal budista para buscar un dios para que le dé riqueza. Pero a pesar del tiempo, las religiones se van corrompiendo, podríamos decir, ¿eh? Es un fenómeno religioso entonces la corrupción, la deformación doctrinaria. Nosotros lo sabemos eso, los cristianos. Principalmente lo sabemos acá en el occidente, porque en el occidente el cristianismo surge, el protestantismo, precisamente por una corrupción de la Iglesia Católica Romana. En el budismo surgen los movimientos, las ramas heterodoxas, donde acá a Buda se le diviniza, pero muy adelante, muy posteriormente a la época en que existió Buda y las primeras comunidades budistas. Aunque no creen en Dios, el budismo cree en dioses y alguna de sus ramas deidifica a Buda. Surgen de la rama del Mahayana. Creen en los tres cuerpos de Buda, o lo clasificaron de esa forma. El budismo mahayánico, el budismo cénico del Zen y el brahmánico, etcétera, creen en los tres cuerpos de Buda. Pero esta doctrina se va a sistematizar recién en el año 300 después del Señor Jesucristo. Es decir, han pasado ¿cuántos años? 800 años. 800 años después de Buda, se estructuró y se va a divinizar a Buda. Mucho tiempo después, 800 años. Pero los más antiguos son los más ortodoxos. Y después las otras ramas heterodoxas, de hecho, son los que van a convertir a Buda en Dios. En el cristianismo, cuando hablamos de cristianismos heterodoxos, nos referimos a los cristianos que son unitarios, por ejemplo. No son tan extremos los unitarios, solamente que no creen en la doctrina de la Trinidad. Los mormones, totalmente heterodoxos. Y dentro de los mormones hay otras divisiones más radicales todavía del mormonismo. No sé si considerar a los testigos de Jehová, pero como hablan acerca de Jesús, de Cristo, de Jehová, de de la Biblia, entonces es parte del mundo cristiano. Pero son muy heterodoxos. Son sectas, para nosotros son sectas. También los movimientos de raíces hebreas, antitrinitarios, binitarios, arrianos, sabelianos. Todos son movimientos heterodoxos. Los ortodoxos son los más tradicionales. Bueno, los ortodoxos, la iglesia ortodoxa dice, ellos son los ortodoxos. O la sana doctrina tendríamos que decir nosotros para diferenciarlos de los ortodoxos. El cuerpo del deleite o del gozo, el primer cuerpo de Buda. El cuerpo con el que Buda habría recibido la iluminación, cuerpo dotado de 32 características. También se encuentra el cuerpo de manifestación o de transformación histórico, con el que se muestra en la tierra y realiza las 12 acciones principales: el descenso, la entrada en el seno materno, la reencarnación. Aquí tendríamos que hablar no de reencarnación, sino de renacimiento de Buda. Su 91 renacimiento. El goce de las mujeres de su harem, la salida del hogar, su salida renunciante y la iluminación finalmente, hasta convertirse en Buda. También está el cuerpo metafórico de Buda. Se transforma en un cuerpo cósmico, sumamente sutil, supramundano, omnisciente, eterno, e incluso el único cuerpo autoexistente, algo así como el concepto de Dios en otras religiones. Increíble, ¿eh? Después ya en el siglo IV después de Cristo, el año 300 después de Cristo, Buda, el que decía que no confíen en ningún Dios, ni en él mismo, ni se preocupen de Dios acá, porque de hecho no es una religión sin Dios, pero el año 300 después de Cristo, ahora Buda se convierte en Dios. Buda no había explicado lo que es nirvana. El Dharma es algo, una fuerza, un poder que todo lo rige, un orden, todo el orden, pero es impersonal. El nirvana es una especie de divinidad, pero no se puede hablar de monoteísmo, panteísmo ni politeísmo. Y ahora Buda, en el año 300 después de Cristo,
Resulta que es omnisciente, es eterno y autoexistente. Estas características son del Dios bíblico, el Dios cristiano. El Dios cristiano es el Dios omnisciente, es el Dios eterno y autoexistente, el único ser necesario. Todo lo demás son contingentes, el Dios cristiano es un Dios autoexistente o necesario. Algunas escuelas conciben el cuerpo cósmico de Buda como impersonal también, y otras escuelas como personal. El Buda final sería un Buda escatológico, se llamaría Maitreya. Y Maitreya ya existiría, estaría aquí en la Tierra, estaría en Londres, según su precursor, el escritor esoterista y senador británico Benjamin Creme. Vive en Londres entonces, el último de los Budas. Hay un Buda escatológico igualmente. Así como se corrompen las religiones y como a medida que transcurre el tiempo se van deformando. Por ejemplo, los testigos de Jehová surgen en el año 1880, creo que surgen. Los mormones 1820 y mormones sí, 1820 y tanto. Los Solo Jesús, en el año 1914 por ahí surge los Solo Jesús, cuando se dividieron de las Asambleas de Dios en los Estados Unidos, pero todos movimientos nuevos, muy posteriores al origen del cristianismo. Y las subdivisiones dentro del mormonismo también son ya del siglo XX. Estas divisiones, movimientos heterodoxos, escisiones, cisma dentro de un movimiento religioso, es un fenómeno entonces religioso, que el cristianismo también lo experimenta, lo vive, lo sufre a través del tiempo. Por diversas razones ocurre esto, pero no nos debe sorprender el hecho de que surjan movimientos heterodoxos porque en todas las religiones ocurre exactamente lo mismo. Del anacronismo a las imágenes. El cristianismo también originalmente no tenía imágenes, pero después va a comenzar a obtener imágenes. Van a aparecer imágenes de Jesús, de la Virgen, de los santos. Se representaba a Buda antiguamente de manera metafórica, por ejemplo, las huellas de Buda, el elefante blanco, el árbol de la iluminación representaba a Buda, porque no habían imágenes de Buda, solamente metáforas de Buda. Pero a partir del siglo I después del Señor Jesucristo, se infundieron las imágenes de Buda por influjo de la cultura greco-romana. Por eso que ahí tenemos una imagen de Buda entonces que está sentado y está en una posición de meditación. Hay una imagen tridimensional, es una estatua, pero ese es el resultado de la influencia de la cultura greco-romana. Hay otro elefante blanco también en imágenes tridimensionales. El cristianismo católico, como proviene de Roma, entonces la cultura, ahí estamos viendo, logra imprimir un poder influyente sobre las prácticas cristianas, aquí sobre el budismo, porque las imágenes tridimensionales en el cristianismo acerca de Dios, perdón, de Jesús, de los santos, de María, solo se da en el catolicismo romano, únicamente en el catolicismo romano, pero no en el catolicismo oriental. En el catolicismo oriental prevalecen los iconos, las imágenes, pero no tridimensionales. El protestantismo no tiene ninguna imágenes, pero igual usa imágenes a modo de ilustración, pero nunca para invocarle, por supuesto que no. No tiene esta connotación religiosa, simplemente como ilustración. Pero igual en los evangélicos, en algunas iglesias, atrás del púlpito hay una pintura, pero gigante, alguna escena bíblica. En el siglo I después de Cristo se difundieron las imágenes de Buda por influjo de la cultura grecorromana desde lo que hoy es Afganistán y parte de Pakistán. Para la rama mahayánica, una rama heterodoxa, la imagen es considerada una manifestación de Buda, de su espíritu y de su poder, para la rama mahayánica. Entonces, para esta rama budista, los mahayánicos, esa imagen de Buda allí, de la posición de meditación o el elefante blanco,
representa y está presente y se manifiesta el espíritu y el poder de Buda. Esto tiene un nombre, fetichismo se llama esto. Cuando en los objetos, como pintura o alguna estatua, se cree que hay un poder detrás de esto, se llama fetichismo. Entonces está presente el fetichismo acá en el budismo. Para nosotros, así le denominaríamos a este fenómeno de creer que está el espíritu y el poder de Buda en estas imágenes. Para ello, la imagen debe haber sido, sin embargo, consagrada mediante la recitación de oraciones, de mantras sobre ellas, así como la colocación de las escrituras y reliquias. No por el simple hecho de tener la imagen de Buda va a representar y se va a exhibir el poder de Buda ahí, sino que tiene que tener una ceremonia anterior. La oración a Buda. ¿Se ora a Buda si el budismo no hay oración? La especie de oración hecha en nuestros días por los bonzos ante la estatua de Buda se parece más bien a la veneración, a la adoración del hinduismo y de casi todas sus sectas. Se discute su sentido estrictamente oracional o no. Parece que es una muestra de respeto y honor. No se sabe si se está orando o simplemente es una muestra de respeto y honor a Buda. Bien, eso es entonces con respecto a, a la divinización de Buda. La liberación, ¿de qué manera se consigue la liberación? Es un esfuerzo, una obra humana, netamente de los seres humanos. Las vivencias personales como criterio ético y de verdad por encima de la razón, de los libros sagrados, etcétera, propuso el budismo. No hay autoridad sobre el budista. Originalmente estamos viendo la rama ahora, la rama siempre ortodoxa, la más antigua, la original. No hay autoridad. No son los brahmanes, no son los libros sagrados, no son las autoridades religiosas, el mentor espiritual, sino que uno mismo es su propia autoridad, tampoco es la razón, sino que el criterio es la experiencia y la vivencia. Entonces podríamos decir que el budismo es experimental, es vivencial, es empírico entonces. No es racional, sino tiene que tener la experiencia. Es muy subjetivo y muy personal, es individualista. Él mismo es su propia autoridad. En tanto, logre la experiencia personal, no con Buda o con algún dios, sino la experiencia personal del nirvana, que es una especie de divinidad, una especie de nada más, no se sabe cómo es. Según el budismo, las propias vivencias, sobre todo en la medida de la sintonía con Buda, son para cada uno el criterio supremo, tanto ético, práctico como doctrinal de la verdad. La verdad es la propia experiencia del budista. La experiencia personal se halla por encima de toda autoridad. No hay una autoridad entonces que indique cuál debe ser, qué es lo que debe creer. En uno de los textos del budismo, Sermones de Buda, dice: no os dejéis guiar por la autoridad de los textos religiosos, ni por la simple lógica, ni por la apariencia, ni por vuestro maestro espiritual. Originalmente el budismo no había maestros espirituales. Por su condición de sacralización secularizadora del hinduismo y por la marginación de lo divino, el budismo cae en una especie de autismo religioso, en cuanto a que cada budista se concentra en sí mismo en orden de conseguir el vacío mental y un cierto disfrute interior que alcanza su máximo grado en la iluminación, coronada con la vida nirvánica. Es muy personalista entonces, individualista, subjetivo. Y es un rechazo de todo tipo de autoridad. Yo escuché en una oportunidad, o leí a Soren Kierkegaard. No, perdón, es Friedrich Schleiermacher. Él fue el que dijo que no hay ninguna autoridad para él, ni la Biblia, ni la institución, ni lo que diga
el reverendo, el pastor, sino que la autoridad máxima era el sentimiento de la absoluta dependencia de Dios. La experiencia que él tenía con Dios era su propia autoridad. Él lo dijo, era un protestante. Parece que quizás fue influido por un poco de la cultura o de la religión budista, porque es muy parecido a lo que enseñó Buda en sus inicios. La liberación es fruto del esfuerzo personal. Si el criterio y punto de referencia es la experiencia personal, la fuerza para lograr el objetivo queda también reducida a la propia persona, sin necesidad de un redentor divino. No hay necesidad acá de un redentor divino. Sin la acción de la gracia de Dios, tampoco se necesita la gracia de Dios. El budismo es como llevar al extremo el pelagianismo occidental, una valoración absoluta del esfuerzo humano para poder liberarse de lo apariencial o de lo efímero, del deseo, apagar toda sed y toda hambre de lo apariencial. Perfecto, mis estimados hermanos, hemos concluido esta clase del budismo. En la siguiente estaremos trabajando con el jinismo, otra religión maravillosa, igual extraordinaria, que también se desprende del hinduismo, del mismo modo como el budismo. Bien, entonces vamos a descansar un momento, una media hora,